Buenos días, chicos. Este es el último tema que os voy a pasar antes de las vacaciones. Normalmente lo vais a tener que echar un ojo pues, ahora, pero bueno, nos meteremos más con los ejercicios después de las vacaciones de Semana Santa. Bien, este tema es el tema 11 y lo que habla es del patrimonio y las cuentas de la empresa. Nos va a estar hablando de cómo la empresa nos puede informar o puede llevar las cuentas con la contabilidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos va a indicar sobre todo por qué hay que llevar esas cuentas, no solamente para la organización interna de la empresa, sino también para los demás, para los agentes externos, por ejemplo el gobierno, por ejemplo los accionistas, por ejemplo los clientes. Todas esas cuentas tienen que ser públicas para que alguien pueda, para que quien quiera pueda verlas. Bien, este tema empieza en la página 200. Vamos a empezar. Hay, digamos, mitad teoría, mitad práctica en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la primera parte es más bien teórico, es más bien introductorio. O sea que esto vamos a pasarlo muy rapidito. Es verdad que tienen que quedar algunas cosas claras. Simplemente, por ejemplo, del primer punto, el patrimonio de la empresa. El patrimonio, tú cuando pensáis en alguien, ¿cuál será su patrimonio? Pues piensas en lo que tiene, ¿no? El patrimonio, pues si tiene casas, si tiene coches, si tiene dinero en el banco o acciones, todo eso. Vale, pues sí, eso es parte del patrimonio, pero no todo. Fijaos, el patrimonio, aquí lo tenéis, son los bienes más los derechos menos las obligaciones. Os explico, aquí están explicados, pero lo voy explicando. Fijaos. Bienes más derechos más obligaciones. Voy a poner un poquito más grande. Así. Bienes más derechos más obligaciones. Los bienes es todo lo que tiene la empresa en propiedad. ¿De acuerdo? El local, los vehículos, el dinero. ¿De acuerdo? Todo, absolutamente todo lo que tiene en propiedad. Los derechos es la cantidad que alguien debe a la empresa, es decir, es el derecho a cobrar algo, es lo que nos deben, ¿de acuerdo? Bienes es lo que tengo, derechos lo que nos deben. Y las obligaciones es lo que nosotros debemos, las deudas contraídas por nosotros, ¿de acuerdo? Y pues todo eso, bienes más derechos menos obligaciones, es el patrimonio. Es decir, lo que tengo más lo que me deben menos lo que yo debo. ¿De acuerdo? Eso sería el patrimonio. Aquí lo tenéis especificado, ¿vale? Lo que tienes más lo que te deben menos lo que debes. Evidentemente, esto de lo que tienes, lo que te deben y lo que te deben y todo eso, solo pongo yo así para que lo entendáis, pero esto en el examen no deberíais de ponerlo, ¿de acuerdo? Es bienes, derechos y obligaciones. ¿Cómo se representa el patrimonio? Bueno, pues hay dos, o sea, se representa, digamos, por un lado, lo que tienes y lo que te deben, es decir, todo lo que suma, ves que esto suma y esto suma, ¿vale? Todo lo que suma está en el activo y todo lo que resta está en el pasivo, ¿de acuerdo? Y luego el patrimonio neto sería la resta de ambos, ¿vale? Entonces, esto ya os digo, no os preocupéis, porque esto lo vais a saber de memorieta más adelante, sin querer. Entonces, la columna de la izquierda se denomina activo, en ella se agrupan todos los elementos patrimoniales que constituyen bienes y derechos. En la columna de la derecha, patrimonio neto y pasivo, todos los fondos propios y las deudas. Las obligaciones son las deudas, ¿vale? Voy a ponerlo aquí también, un momento. Uy. Vale. El valor de ambas columnas debe ser idéntico, es decir, la suma de esto tiene que ser igual a la suma de esto, ¿vale? Y eso es en un ejercicio, cuando estemos haciendo ejercicios de estos, pues vais a ver que si no os cuadra,
es que está mal, ¿vale? Es que en algún momento os habéis equivocado. Bien, seguimos. Bueno, el activo tiene que ser igual a patrimonio neto y pasivo, ¿vale? Activo igual a esto. El patrimonio neto tiene que ser igual al activo menos el pasivo, ¿vale? Pues esto ya lo iremos viendo. Bien, el punto 2. Punto 2 también es fundamentalmente teórico y bueno, pues vamos también a pasarlo así de prisita. El punto 2 nos habla un poco de cómo se estructura el patrimonio. Por eso se llama elementos y masas patrimoniales. Es decir, las masas patrimoniales es cómo se organizan los elementos patrimoniales, ¿vale? O sea, por ejemplo, un camión para una empresa es un elemento patrimonial. Es un elemento de transporte que es un elemento patrimonial. Bien, pero ese elemento patrimonial hay que incluirlo dentro de un grupo más grande de elementos que son las masas patrimoniales. En este caso, la masa patrimonial la masa patrimonial donde se va a incluir el camión va a ser el activo, ¿de acuerdo? Porque entra dentro de las cosas que tiene la empresa. ¿Os acordáis aquí? Lo hemos dicho ahora mismo. El activo son bienes y derechos, ¿vale? Pues el camión estaría aquí, en bienes, ¿vale? Y esto sería la masa patrimonial. Vamos a verlo con más rigor aquí. Fijaos. Eso sería entonces las agrupaciones de los elementos patrimoniales. Bien. Por un lado, el activo agrupa todos los elementos patrimoniales que significan bienes y derechos. Eso sería una masa patrimonial, sería el activo. Luego veremos más adelante que está aquí el activo no corriente y el activo corriente. Pero bueno, por ahora, primero, después otra gran masa patrimonial es el patrimonio neto y otra gran masa patrimonial es el pasivo, ¿vale? Que es, ya os digo, lo que habíamos visto aquí, ¿vale? Activo, patrimonio neto y pasivo, ¿de acuerdo? Seguimos. Los criterios de clasificación del activo. Primero nos vamos a meter con el activo. Bien, pues aquí siempre va a depender de si el bien o derecho que tengo está en la empresa para quedarse mucho tiempo o para, digamos, para venderlo rápido, para deshacernos de él rápido. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de si son bienes o derechos que se van a quedar mucho tiempo en la empresa, o si son bienes y derechos que los compramos y los vendemos, pues dependiendo de eso vamos a tener dos tipos de activo. El activo no corriente y el activo corriente. Fijaos, corriente significa que corre, o sea que es un activo, son bienes y derechos que entran por la empresa y se van, entran y se van, entran y se van. Y es digamos, un flujo constante, ¿vale? Y el activo no corriente son bienes y derechos que se van a quedar en la empresa durante mucho tiempo. Por ejemplo, un edificio, una instalación, maquinaria, vehículos, eso no lo compras para un mes, ¿vale? Ni el edificio te instalas en un mes, ni una máquina te la compras para que te dure un mes, ni un vehículo tampoco, ¿vale? Entonces, estos son lo que se llaman las inversiones permanentes. ¿Os acordáis que en el tema anterior hemos estado hablando de las inversiones permanentes y las inversiones de funcionamiento, los distintos tipos de inversiones? Bien, pues aquí tenéis digamos, el enlace con este tema, con la contabilidad, ¿vale? Entonces, en el activo no corriente serían las inversiones permanentes. Ejemplos, edificios, camiones, maquinaria. Y el activo corriente sería lo contrario, es decir, los elementos patrimoniales que entran en la empresa y están muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Por ejemplo, las materias primas. Por ejemplo, productos terminados. Claro, tú cuando acabas el producto de fábrica, ¿qué haces? Rápido a venderlo. Dinero. El dinero también sería un activo corriente, porque es algo que tienes.
Entonces, bueno, pues todo esto sería el activo corriente. Veis que vamos ya poniendo las nomenclaturas ANC, AC, ¿vale? Pero bueno, esto sería los criterios de clasificación del activo. En cuanto a los criterios de clasificación del patrimonio neto y del pasivo, es la otra gran masa patrimonial. Bueno, vamos a decir que masa patrimonial es el patrimonio neto por un lado y el pasivo por otro, ¿vale? Pero bueno. Entonces, en este caso, aquí vamos a dividir, estamos ya en la página 205, y en este caso vamos a dividir vamos a clasificarlo dependiendo de si es de la exigibilidad de los fondos, ¿vale? O del plazo, corto y largo plazo, ¿vale? Entonces, fijaos, la exigibilidad de los fondos. ¿Qué quiere decir exigibilidad de los fondos? Exigibilidad quiere decir si alguien te lo puede exigir o no te lo puede exigir. Es decir, en resumidas cuentas, esto se me olvidó decirlo, lo paso para atrás un momento. En resumidas cuentas, en el activo se refleja todo lo que tengo, es decir, lo que poseo, tanto en bienes como en derechos, pero es todo lo que tengo. Y todo esto cuesta dinero, todo esto ha costado dinero, ¿vale? Y esto es lo que, digamos, lo que me hace funcionar la empresa. Y después, en el patrimonio neto y pasivo, lo que se refleja es de dónde he sacado el dinero, ¿vale? En qué me lo gasto, de dónde lo saco. En qué me lo gasto, de dónde lo saco. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir hacia abajo, que esto viene a colación con esto. Fijaos. ¿De dónde saco el dinero? Aquí esto está representando los criterios de clasificación. El patrimonio neto y el pasivo es de dónde saco el dinero. Es decir, ¿lo estoy sacando del patrimonio neto de mis fondos o lo estoy pidiendo prestado? ¿Vale? Entonces, la cuestión es, cuando se hace por la exigibilidad, según el carácter exigible o no de los fondos, fijaos, tenemos que hay una parte que es no exigible, ¿vale? Que es el patrimonio neto. ¿Por qué es no exigible? Porque es un dinero que viene de dentro de la empresa, de los socios, ¿de acuerdo? Es decir, si tú le pides, como el pasivo exigible, tú le pides un préstamo a un banco, el banco te lo está exigiendo, te exige que se lo pagues. Pero si tú lo que haces es financiarte con dinero de los socios, es un patrimonio neto, nadie te lo puede exigir, porque es de los socios, o sea, es de la gente de la empresa. O sea, nadie te lo ha prestado. Sí, bueno, se lo ha prestado el socio a la empresa, pero en realidad el socio lo que quiere es que la empresa siga funcionando. Entonces, el socio no va a exigirle nada, ¿vale? Pues este sería el patrimonio neto, el que no te pueden exigir. Y el pasivo exigible, que es el que sí te pueden exigir, es lo que son deudas que la empresa tendrá que pagar en algún momento, ¿vale? Y aquí diferenciamos entre el largo plazo y el corto plazo. El pasivo no corriente o exigible a largo plazo son deudas con vencimiento a más de un año, es decir, son deudas a largo plazo, ¿vale? Y el pasivo corriente o exigible a corto plazo son deudas a corto plazo, ¿de acuerdo? Esto dependiendo de la exigibilidad o no exigibilidad de los fondos, ¿de acuerdo? Y ahora, dependiendo de si son de más o menos permanentes los fondos, si consideramos el patrimonio neto y el pasivo como una relación de fondos, entonces aquí sería los recursos permanentes, pues como su propio nombre indica, son recursos que se van a quedar bastante tiempo, ¿no? Son digamos, recursos financieros que van para largo, es decir, los recursos permanentes sería el patrimonio neto y el pasivo no corriente, ¿de acuerdo? O sea que aquí estaría tanto el patrimonio neto como el primero de los pasivos en largo plazo, ¿vale? Primero, porque esto va a quedarse muchísimo tiempo porque nadie te lo va a exigir, y esto, bueno, pues tienes más de un año para pagarlo, con lo cual se considera
que es recurso permanente, ¿vale? Y recurso a corto plazo, o sea, no confundáis con permanente con que no se tenga que devolver, ¿no? Recursos permanentes son tanto los que no se tienen que devolver, que es el patrimonio neto, como la deuda a largo plazo, ¿vale? Y los recursos a corto plazo que, son deudas que hay que devolver a corto. Aquí tenéis un esquema de cómo queda esto. Bueno, este esquema vais a ver que luego al final se va a hacer gigantesco, pero bueno, vamos ampliándolo poco a poco para que os vayáis haciendo la idea, ¿vale? El punto 3 también es teórico, habla sobre la contabilidad. Yo aquí no perdería mucho tiempo, la verdad, porque son cuestiones que, bueno, sí, bueno, vamos a ver lo de los libros un poco, pero vamos, tampoco, por ejemplo, primero, ¿qué es la contabilidad? Sí, bueno, esto lo tenéis que saber, por si acaso cae en alguna de las preguntas estas de un punto de teoría. La cuenta. ¿Qué son las cuentas y cómo funcionan? Jamás he visto que lo pregunten en la EBAU. Jamás, jamás, jamás. ¿Que lo preguntan este año? Luego no me digáis, profe, que tú nos dijiste. Ya, pero yo te digo que jamás lo han puesto, pero no quiere decir que no lo vayan a poner. Fase descriptiva de la contabilidad, los libros contables. Esto sí que puede tener alguna posibilidad de que caiga, ¿vale? ¿Qué libros tienen la empresa obligación de llevar legalmente? Pues el libro diario y el libro mayor, ya está, sin problema. Y la fase de síntesis, los estados contables, que es un poco pues cómo está la cuenta de resultados, los balances de situación, que lo vamos a hacer justo ahora, ¿vale? Tanto el balance de situación como la cuenta de resultados son los siguientes puntos. El punto 4 es el balance de situación, 4 y 5, y el 6 la cuenta de resultados. Entonces vamos a ir con ellos ya, y que esto es donde vienen ahora ya los ejercicios, ¿vale? Bien, el balance de situación. Fijaos, el balance de situación a mí me gusta decir que es como una foto de la empresa en un momento dado. Es una foto de un día concreto, pero una foto, no es que salgan los que trabajan en la empresa a la puerta y salgan una foto, no. Una foto de la situación patrimonial de la empresa, ¿vale? Esa foto puede cambiar, de hecho cambia todos los días, porque todos los días están habiendo compras, ventas, están renovando maquinaria, están deshaciéndose de maquinaria antigua. Bien, pues el balance de situación es, digamos, un documento contable que refleja el patrimonio de una empresa en un determinado momento, ¿vale? Entonces, para hacer un balance bueno hay que tener mucho orden, hay que tener claro el orden que se va a seguir. Y fijaos, vamos a poner ya aquí el orden, ya. Vamos a ver si lo hago un poco más pequeño para que lo veáis un poco mejor y en una sola, casi un poquito más. A ver, igual no sé, no, así no se va a ver. Pues nada, así lo dejamos. Vale, entonces vamos a intentar verlo lo máximo posible. Vale, pues este es un balance de situación, está casi entero, o sea que no me preocupa tampoco. Este es un balance de situación de una empresa, ¿vale? De cualquier empresa, solamente con los elementos que hay. Bien, fijaos, es muy importante el orden que siguen, ¿vale? ¿Por qué? Porque el activo, si os fijáis, está ordenado de menor a mayor liquidez. La liquidez es, digamos, la capacidad que tiene un bien de volverse dinero contante y sonante. Bueno, entonces, evidentemente, si empezamos por aquí, por lo que menos liquidez tiene, vamos a tener, digamos, un activo no corriente. El activo no corriente son los bienes y derechos que se van a quedar en la empresa durante mucho tiempo. Por ejemplo, los camiones, la maquinaria, todo lo que
digamos, que nos ayuda a hacer la actividad en los ordenadores, también se van a quedar mucho tiempo, un teléfono móvil, todo eso sería activo no corriente, aunque el activo no es lo mismo un activo no corriente de una máquina que dura 20 años que un móvil que dura 2, ¿vale? O sea que eso sería también, o un ordenador que dura 6 o 7, ¿vale? Entonces fijaos, el activo no corriente, ya os digo, o sea, todo el activo es de menor a mayor liquidez. Si lo pensáis, por ejemplo, bueno, puede haber, vamos a primero, esto se llama inmovilizado, ¿vale? Este tipo de, creo que lo he puesto aquí arriba, no lo he puesto, pero bueno, da igual, luego lo he puesto. Vale, el inmovilizado, pues como su propio nombre indica, si queréis tener una regla mnemotécnica, pues es lo que no se mueve, ¿no? Es como, aunque no se mueve porque va a quedarse mucho tiempo en la empresa, ¿de acuerdo? Por eso está inmovilizado, está ahí simplemente que, pues, que es un bien para que dure muchos años en la empresa. Entonces, fijaos, de los diferentes tipos de inmovilizado que tenemos el inmovilizado intangible, ¿vale? ¿Qué puede ser esto, el intangible? Pues por ejemplo, las aplicaciones informáticas, propiedad industrial, patentes, marcas. Imagínate que una empresa tiene la patente de un invento. Bueno, pues eso es una patente, es un activo no corriente. ¿Por qué? Porque la patente no te vas a deshacer de ella enseguida. Si tú compras una patente, vas a quedarte mucho tiempo con ella. Aplicaciones informáticas. Todas las aplicaciones informáticas, por ejemplo, ContaPlus, todas esas que valen para contabilidad, pues las empresas todas las han comprado. Y una aplicación informática no te la compras pues son muy caras además, no te la compras para un mes, te la compras para muchos años, para poder sacarle partido, ¿vale? Bien, después el intangible, que decir que no se puede tocar, ¿vale? Inmovilizado material, todo lo que es tangible ya, pues por ejemplo, elementos de transporte, los camiones, las furgonetas, mobiliario y maquinaria, equipos informáticos, el ordenador, construcciones y terrenos, todo eso es inmovilizado material. Y por último, el inmovilizado financiero son inversiones financieras. Imagínate que la empresa, aparte de su actividad, decide invertir en pisos, porque yo qué sé, porque me parece que es una buena opción. Muchas empresas invierten en inmobiliaria, entonces pues a lo mejor eso sería una inversión financiera. No es para llevar a cabo la actividad, sino que es como una inversión, ¿vale? Y después está la amortización acumulada del inmovilizado, que esto lo veremos más adelante, ¿vale? Seguimos. El resto del activo es lo que se llama activo corriente, y son las existencias, que son las mercancías, el realizable. Esto por favor tiene que ir en orden sí o sí, o sea, esto me da igual que me pongas primero el inmovilizado intangible y después el material o al revés, eso me da igual, pero aquí esto tiene que ir a misa. Existencia, realizable y disponible, esto va así siempre, ¿vale? Porque es de menor a mayor liquidez. Entonces, las existencias son las mercancías que la empresa vende. Evidentemente, una mercancía que la empresa vende tiene, digamos, es fácil que se convierta en dinero, pero no es algo automático, ¿vale? O sea, hay que currárselo, hay que venderlo, hay que distribuirlo, hay que llamar, hay que ser comercial, todo eso. El realizable, digamos que estos son los derechos que hablábamos antes, son los efectos comerciales a cobrar, lo que te deben tus clientes, ¿vale? Y a veces ocurre también que la Hacienda pública, la Hacienda de España, te debe dinero también, ¿vale? Pero bueno, pues por lo que sea, porque a veces ocurre que cuando presentan los papeles de los impuestos, pues a lo mejor pagaste mucho al principio y luego es como cuando a un particular le sale la declaración de la renta a devolver. No quiere decir que la Hacienda le esté regalando nada, simplemente es que antes ese señor estuvo pagando más dinero del que le correspondía, ¿vale? Bien, y por último el disponible que es el dinero que tienes, ¿vale? Pues fijaos que desde aquí arribotas hasta aquí se ha ido bajando en liquidez, perdón, se ha ido subiendo en liquidez. Es decir, lo más líquido de todos es el dinero que tengo en el banco y en la caja, ¿vale? Y
digamos, largo sería las inversiones, lo que se va a quedar mucho tiempo en la empresa. Fijaos que aquí hay inversiones financieras a largo plazo y aquí hay inversiones financieras a secas, que voy a poner a corto plazo. ¿Vale? Vale. Bancos y cajas. Bien, pues vámonos con el lado del patrimonio pasivo. Fijaos que aquí, en vez de ordenarse por la liquidez como el activo, se ordena desde menor a mayor exigibilidad. Es decir, el patrimonio neto nadie te lo va a exigir porque es tu dinero, es fondos propios, que es el capital social, las reservas, las pérdidas y ganancias. ¿Os acordáis cuando hacíamos los ejercicios de la ampliación de capital? Que había siempre un capital social, unas reservas, que había que añadir el capital social a las reservas para sacar el valor teórico de la acción, ¿vale? Pues esto está aquí dentro, ¿vale? Y pérdidas y ganancias, que son, digamos, cuando una empresa acaba el año, normalmente la contabilidad siempre acaba el día 31 de diciembre de cada año. Entonces ese día se ve en el balance final de situación, en el resultado del ejercicio, que también lo vamos a ver, se ve cuánto has ganado o cuánto has perdido. Por eso se llama la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces esa cuenta va a ir aquí hasta que se decida qué se hace con él, ¿vale? Porque luego podrás meterlo en reservas o podrás distribuirlo entre tus accionistas o bueno, ya veremos. Vale, eso es el patrimonio neto. Y después tenemos el pasivo, no corriente y corriente, ¿vale? El pasivo es, digamos, todas las deudas que tiene una empresa. Por ejemplo, estas son deudas a largo plazo, acreedores a largo plazo, y estas son deudas a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa súper mega importante es que el total del activo tiene que ser igual que el total del patrimonio neto y pasivo. Es decir, cuando sumemos todo esto, el valor que tengamos aquí tendrá que ser igual al valor que tenga todo esto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Vale, aquí os he resumido un poco explicado lo anterior, ¿vale? Por ejemplo, partidas de activo no corriente, de intangible, material, financiero, pues aquí solamente está nombrado, ¿vale? Intangible, material, financiero, pues aquí está un poquito explicado, ¿vale? Pero bueno, esto seguís estudiándolo. Y aquí al final, fijaos, muy importante, el total del activo debe ser igual al total del patrimonio neto. Voy a ampliar ya un poco que ya podemos. Vale. Entonces, todo lo que digamos que el activo, todo lo que suma la parte izquierda del balance, tiene que dar lo mismo que todo lo que suma la parte derecha del balance, ¿vale? O sea que esto tiene que ser, ¿vale? Eso es lo más importante de todo el tema y tenerlo siempre en cuenta, porque como hagáis un ejercicio y no os cuadre, no sea lo mismo la suma de activo que la suma de patrimonio neto y pasivo, pues estaréis mal, porque habréis perdido tiempo en hacer algo que no ha funcionado y pues además suelen ser ejercicios un poco larguitos. Pero bueno, esperemos que hay que estar siempre muy atento y saber lo que va en cada lugar, ¿vale? Por ejemplo, aquí va Hacienda Pública deudora, pero aquí va Hacienda Pública acreedora. Cuidado con esto, que esto es un fallo tipiquísimo en digamos, en vuestros ejercicios. Entonces, bueno, pues eso tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Como bueno, después está el punto 5 del tema, que es la elaboración del balance de situación. Yo no he puesto nada, simplemente os he puesto que miréis el ejemplo de la página 210 y 211, que es el punto 5. Entonces, en la página 210 hay todo un listado de elementos patrimoniales de una empresa con su valor. Y en la página 211 está la resolución del balance, es decir, está cómo han hecho los datos, cómo han ordenado los datos de. Fijaos
que el orden que siguen en esta resolución es el mismo que seguimos aquí, ¿vale? En este cuadro. Este cuadro, imprimirlo y ponerlo en el corcho de la habitación porque si no nos va a torturar. Vale. Y por último, bueno, por penúltimo, todavía queda un poquito. Vamos a ver. Aquí la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias. ¿Os acordáis que aquí arriba en el patrimonio neto, mirad, el patrimonio neto, una de las partidas es pérdidas y ganancias, ¿vale? Pues ya hemos llegado a el resultado de pérdidas y ganancias. O sea, la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias. ¿Cómo se calcula esto? Esto lo tenéis en la página 212. Y bueno, también suele haber ejercicios de esto, no tantos como del otro. El balance de situación cae siempre, 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 siempre. Lo anterior cae siempre, el balance de situación cae siempre. Y esto cae de vez en cuando solamente, ¿vale? Entonces, fijaos. Primero, el balance, o sea, lo que son las pérdidas y ganancias, si yo te pregunto a ti sin tener ni idea, te digo, a ver, ¿cómo sabe una empresa si ha perdido o ha ganado y cuánto? Pues evidentemente me vais a responder, pues habrá que sumar por un lado lo que ha ingresado, luego por otro lado habrá que sumar lo que ha gastado, se resta y ya está. Bien, como aproximación está muy bien, pero vamos a ser un poquito más científicos y vamos a hacerlo de manera con más método, ¿vale? Fijaos, esta sería la estructura de la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias. Voy a ponerlo para que quede claro. O de pérdidas vale, o de pérdidas y ganancias. Entonces, aquí tenéis la estructura de esta cuenta. Esta cuenta, ya os digo, como la del balance de situación, es obligatoria hacerla para una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí primero, aquí os he puesto cómo va sumando o restando, ¿vale? La cifra. Y luego, pues, los resultados. Fijaos, tenéis que, para obtener el resultado, claro, hay diferentes resultados, porque una cosa es muy simple, lo que he gastado, o sea, lo que he ingresado menos lo que he gastado. Bueno, pero eso será una cosa, pero luego hay otro tipo de resultados muy interesantes. Fijaos, el primero, el resultado de explotación es lo simple, es decir, cuánto me he gastado, perdón, cuánto he ingresado y cuánto me he gastado, ¿vale? Esto va sumando y esto restando, es decir, ingresos de explotación menos gastos de explotación. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un asterisco porque luego están los gastos de explotación que se pueden, digamos que son factibles de acreditar. Entonces, una vez que yo tengo ya que he decidido cuáles son los ingresos y los gastos, lo que hago es restarlos. Entonces, ingresos de explotación menos gastos de explotación nos da igual a un resultado de explotación o beneficio antes de intereses e impuestos. Fijaos, B, A y I. ¿Vale? Así se suele poner en algunos libros. En vuestro libro, de hecho, lo pone así. ¿eh? Entonces es beneficio antes de intereses e impuestos, perdón. Beneficio antes de intereses e impuestos. Bien, una vez que ya tengo el resultado de explotación, aquí no para la cosa, porque hay más gastos y más ingresos. Luego, aparte, hago ingresos financieros, ¿vale? Y gastos financieros. Los ingresos financieros son intereses obtenidos de inversiones financieras. Imagínate que esta empresa ha invertido en bolsa, tiene unas acciones de algunas empresas, de otras empresas, y eso le revierte, con dinero de la empresa, claro, y eso le revierte en digamos, unos ingresos, unos intereses. Pues aquí irían sumando. Y después los gastos financieros son los que paga la empresa cuando le prestan dinero. Por ejemplo, si
todos los intereses que paga la empresa cuando algún banco le ha prestado dinero, pues eso sería gastos financieros. Veis que va restando, en negativo, ¿vale? Ingresos financieros sumando, gastos financieros restando. Y esto nos da el resultado financiero. Y el resultado financiero es solamente esta parte, ingresos financieros menos gastos financieros, ¿vale? No líes con lo de arriba. Lo de arriba, los dos primeros es resultado de explotación. Luego, esto es resultado de ejercicio. Bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es sumar los dos. ¿Veis que he puesto aquí A y B? Vale. Pues es A y B. A más B es el resultado antes de impuestos. Este ya no es el resultado de explotación, este ya es el resultado de la empresa. Pero, todavía hay que quitar los impuestos. Y los impuestos, esto lo voy a poner no en negrita. Ahí está. Y los impuestos sobre los beneficios. Es decir, evidentemente, si esto te da pérdida, si esto te da negativo, pues no hay impuesto que valga. Pero si aquí te da positivo, habrá que meter un impuesto. En los ejercicios te suelen decir, el impuesto es del 20%, del 25%, del 30%, lo que sea. Pues a lo que habrá que hacer aquí es quitar el porcentaje, veis que va restando, del beneficio anterior, ¿vale? Vamos a poner que es un porcentaje para que todo el mundo le quede claro. Es un porcentaje lo que te dice el ejercicio, pero luego esto es una cantidad, voy a quitarlo para que no liar. Esto es una cantidad, no, dejarlo. O sea, lo que quiero decir es que el ejercicio te va a decir los impuestos son del 20%, vale, pues tú tendrás que quitar a este resultado de aquí el 20%. Entonces, si aquí te da 100.000, el 20% de 100.000 son 20.000, pues aquí sería 100.000 menos el 20%, que son 20.000, pues sería igual a 80.000, ¿vale? Y no sé qué ha pasado. Vamos a ver. Vale. Entonces, y al final ya obtenemos el resultado del ejercicio o beneficio neto. Esto ya sí que es el resultado final. Este ya sí que es el resultado final de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? El beneficio neto. ¿De acuerdo? Aquí era beneficio antes de intereses e impuestos. Aquí era beneficio antes de impuestos. Y aquí ya es beneficio neto. ¿De acuerdo? Es beneficio neto. Bien. Después vienen una serie de qué es lo que podemos considerar gastos de explotación. Los ingresos de explotación, pues es todo lo derivado de las ventas. Cuando la empresa vende o cobra los servicios, pues esos son los ingresos. Ya está. Y después los gastos de explotación, por eso está aquí el asterisco, asterisco hasta aquí, suelen ser estos, ¿vale? Aprovisionamiento, gastos de personal, servicios exteriores, amortización del inmovilizado, ¿vale? Todo lo que vimos aquí, amortización del inmovilizado, esto, ¿vale? Pues iría ahí. Vale, entonces, vale, ya tenemos vale, tenéis que mirar el ejemplo de la página 213, que es toda la página, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo funcionan estos ejercicios, y hacer el ejercicio 17 de la 220 y 4 de la 220. ¿Vale? El 4 de la 221 es muy completo, ¿por qué? Porque mete lo del balance de situación y lo de la cuenta de resultados, ¿vale? Que eso es algo típico, meter dos en uno, ¿vale? Por último, ya vamos a la parte teórica, el plan general de contabilidad, lo tenéis en la página 214, y esto lo que es un poco cómo se rige las empresas para hacer la contabilidad. Digamos que la contabilidad de una empresa le interesa, como os he dicho antes al principio, a varios tipos de personas. Por ejemplo, le interesa a los accionistas, le interesa al Estado y a la agencia tributaria para ver cuánto dinerito, si le está defraudando o no, a los inversores. Si tú quieres invertir en una empresa, pues dices, voy a ver la contabilidad de esta empresa, a ver qué tal está, cuánto patrimonio tiene y todo eso. Proveedores y bancos, trabajadores y sindicatos,
¿vale? Todo esto es lo que, digamos, hace que las empresas tengan la obligación de tener estas cuentas que sean públicas. La estructura del Plan General de Contabilidad, ¿vale? El Plan General de Contabilidad es un tocho de unas 200 hojas, que evidentemente los que vayáis para el lado administrativo, contable, empresarial, podréis veros en algún momento de vuestra vida con esa historia, pero ahora suele ser más sencillo. Ahora hay más posibilidades, hay unos programas estupendos. Entonces, bueno, y digamos que la estructura del Plan General de Contabilidad, pues esto nada, simplemente saberlo. Lo que quiero llegar aquí es a las cuentas anuales y al cuadro de cuentas. Las cuentas anuales las vamos a ver justo aquí, ¿veis? Esto sí que a veces cae en la EBAU, por favor, esto estudiarlo. Y el cuadro de cuentas, que es la lista con los nombres de todos los elementos patrimoniales. Fijaos. Esto sería el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad para pymes, pero luego hay otro que es para grandes empresas. Entonces, fijaos, todas estas cuentas, evidentemente nadie se las tiene que aprender de memoria, ¿vale? Pero sí que tienes que saber al menos en qué grupo está y todo eso. Por ejemplo, cuentas súper importantes y muy utilizadas, el capital social, ¿vale? Lo que es, en la página 217 de vuestro libro tenéis un resumen de, digamos, de las cuentas más importantes de vuestro, en el libro. Y tenerlo delante siempre que hagáis los ejercicios al principio para que veáis que siempre van a ser los mismos, ¿vale? Y sobre todo ver el nombre de las cuentas. Por ejemplo, esto es de financiación básica, el grupo 1, ¿vale? Y todas las que empiezan por 1. Las del grupo 2, pues si os fijáis, son las del activo no corriente, ¿vale? Es decir, estos son pues todo lo que supone lo que se va a quedar en la empresa mucho tiempo. Pues el grupo 2, por ejemplo, terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, ¿vale? Inversiones de todo tipo, lo que sea, ¿vale? El grupo 3 son las existencias, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el grupo 3 lo típico son las mercancías, mercaderías o materias primas, combustibles, repuestos, bueno, hay muchos. El grupo 4 son acreedores y deudores por operaciones comerciales. Por ejemplo, aquí tanto acreedores como deudores, ¿vale? Proveedores. ¿Qué quiere decir proveedores? Proveedores quiere decir que yo le debo dinero al proveedor. Esta es una cuenta que tendréis que tener en cuenta a la hora del pasivo corriente, ¿vale? Después, los clientes, pues estos es dinero que me deben a mí, ¿vale? Esto tendréis en cuenta en activo corriente, pero bueno, no os agobiéis que esto tampoco merece la pena perder mucho más tiempo en ello. Vamos a seguir con esto. Vale, llegábamos ya a las cuentas anuales y esto sí que a veces suele caer en la EBAU. Suele ser una pregunta teórica de las de un punto, ¿vale? A veces. Pues un poco, ¿qué cuentas anuales tienen que presentar las empresas? Pues tenerlas en cuenta y bueno, tener en cuenta esto lo tenéis en la página 215, ¿vale? Más ampliado. Todo lo que suponga esto de la imagen fiel también es importante, ¿vale? Si os preguntan esto hay que poner todo esto. Y el final de este tema, pues un poco las características de la información, que tiene que ser relevante, claro, no vas a poner en forma de tonterías. Tiene que ser fiable. Ya sabemos que muchas veces hay contabilidades opacas o escondidas o ocultas o que no reflejan toda la realidad, pero bueno, eso en España es más habitual de lo deseable. Que sea comparable. Comparable quiere decir que se pueda comparar con otra. Por eso todo el mundo tiene que seguir los mismos criterios, ¿vale? Tú no puedes hacer la contabilidad como a ti te dé la gana. Tienes que seguir claramente el plan general contable, ¿vale? El plan general contable que es igual para todas las empresas. Entonces así se podrá comparar una empresa con otra. Y comprensible y clara. Es decir, una cosa, hoy día ya no, pero antiguamente la contabilidad se llevaba en libros
que se anotaban a mano. Entonces ahí tenía que estar todo súper claro y comprensible y no podía haber tachones, no podía haber típex, todo eso estaba prohibido. Si te equivocabas, tachabas con una línea simple y volvías a poner lo que pusieras, o sea, lo que querías poner abajo, y ya está. Pero no tenías que andar tachando y con típex ni nada de eso, eso está prohibidísimo. De hecho, si caía en Hacienda o en algún inspector un libro de contabilidad de los antiguos, estoy hablando, con tachones y típex, no lo daba por bueno. Vale, y por último, el último punto, punto 8, los criterios de valoración. Echarle un ojo. En principio no habrá, pero bueno, echarle un ojo porque es teoría pura y, ¿por qué no? Podría caer algo, no lo sé. No lo sé, podría caer algo, voy a ponerlo, ¿vale? Un poco, voy a poner que esto es teoría. Vamos a ver si estoy con las mayúsculas hoy, que me puede. Vale. Y bueno, y ya hemos acabado el tema, así que bueno, os pasaré ejercicios de este tema también. Saludo.